Buenos días a todos. Hoy es miércoles 20 de mayo. Vamos a continuar con el tema de cuerpos geométricos y la idea de hoy y de los siguientes 4 vídeos, si no me fallan las cuentas, es centrarnos en alguno de los cuerpos geométricos de los que hablamos en los vídeos previos y analizar cómo es su desarrollo plano, cómo podemos calcular el área correspondiente a la superficie de ese cuerpo geométrico y cómo podemos calcular su volumen, que veremos que dependiendo de qué cuerpo geométrico sea, de las caras, como sean, seguimos una estrategia u otra. Y hoy vamos a empezar por los prismas. Bueno, los prismas entran dentro de la categoría de poliedro. Si recordáis, lo primero de lo que hablamos es de que los cuerpos geométricos se diferencian en dos grandes grupos, que son los poliedros, cuando todas sus caras son polígonos, cuando son todas planas, o bien los cuerpos redondos, cuando por lo menos una de las caras es una superficie curva. Dentro de los poliedros teníamos prismas, pirámides y poliedros regulares. En el vídeo de hoy nos toca hablar de los prismas. Vale, pues entonces, ahora que ya recordamos lo que son los prismas, tenemos por aquí un ejemplo. Tiene este aspecto en 3 dimensiones y la característica de los prismas es que tienen dos bases que son iguales entre sí y además son paralelas, ¿vale? Es decir, si son cuadrados, son dos cuadrados, pentágonos, dos pentágonos. Vale, después, estas bases están unidas por estas superficies laterales. Entonces, estos planos laterales que acaban de encerrar esa figura serían las caras laterales. Y si hiciéramos su desarrollo plano, o sea, si desmontáramos ese prisma, ese volumen, y lo abriéramos y estiráramos ese papel con el que se hubiera construido, tendríamos este desarrollo plano en el que veríamos que estas dos figuras planas son las bases, este pentágono y este pentágono son este y este, y después van unidos por este cuerpo que serían las caras laterales, ¿vale? Que serían estas caras laterales. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando nos presentan un desarrollo plano que se trata de un prisma? Lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en si aparecen a los lados de este cuerpo central, que sería el lateral, pues tendríamos que fijarnos en si hay dos tapas, una a cada lado. Además, si tenemos dos tapas, resulta que las caras laterales, ¿cómo van a ser? Van a ser, en este caso son rectángulos, pero vamos, que serían cuadriláteros, ¿vale? Es decir, que tienen que ir de un lado a otro lado de la base. Con lo cual, rectángulos, cuadriláteros en general como caras laterales y dos bases que sean iguales entre sí, tenemos un prisma. Ahora, que queremos calcular el área del prisma, eso viene siendo que, pues imaginaos que queremos envolver en papel de regalo ese prisma y queremos saber qué superficie, qué cantidad de papel de regalo nos hace falta. Pues lo que tendríamos que pensar es que necesitamos forrar cada una de las caras que componen ese prisma. Vale, a estas lengüetas de aquí no les hagáis caso, que esto no forma parte del prisma propiamente. Esto lo saqué de una página que luego os explicaré, en la que tiene unas plantillas que se pueden imprimir y recortar para construir un prisma de papel, nosotros. La cuestión es que si queremos calcular el área de un prisma, tenemos que tener por un lado, el área total. ¿Cómo la vamos a calcular? Sumando el área de las bases más el área de las caras laterales. Es decir, el área de las bases más el área lateral. Con lo cual es muy sencillo porque la idea es muy sencilla. Luego ya los cálculos se complicarán más o menos dependiendo de cómo sean las figuras planas. Pero tenemos que calcular cuánto es el área de esta base, cuánto es el área de esta otra y cuánto es el área de cada uno de esos paneles que van componiendo nuestra figura. Por ejemplo, supongamos que tenemos este prisma pentagonal, ¿vale? Recordad que se llama prisma porque es un prisma
y pentagonal porque la base es un pentágono. Necesitamos, primero, vamos a irnos a por el área de la base. El área de la base de un pentágono regular, que en este caso lo es, un pentágono regular, sería el perímetro por la apotema partido por 2. Bien, resulta que aquí los datos que me dan son la apotema solamente. Bien, modifico un poquito los datos para que salga más fácil. Tenemos que el área de la base es el perímetro por la apotema partido por 2. Nuestro perímetro va a ser 5 veces lo que mide el lado, que son 6 centímetros. Por lo tanto, esto sería 5 lados por 6 centímetros por la apotema, que son 4 centímetros, y dividido entre 2. Con lo cual esto nos da 60, si no me fallan las cuentas, 60 centímetros cuadrados. Ahora, necesito calcular el área lateral. Bueno, y además tendré que acordarme de que el área de las bases son 2 bases de 60 centímetros cuadrados cada una, con lo que luego tengo que multiplicarlo por 2. Vamos a por el área lateral. El área lateral va a ser, supongamos no, tengo los datos. Si el lado del pentágono de la base son 6 centímetros, si me fijo, por ejemplo, en este rectángulo, resulta que esta dimensión son 6 centímetros porque coincide con uno, o sea, eso, vamos, es una lista común con la base. Y después la altura que nos da, que son 5 centímetros, es esta, perdón, 5, sería esta otra longitud. Bueno, veis que lógicamente los datos me los inventé y no son muy correctos, porque si esto son 5 y es mucho más largo que esto, que son 6, pues en fin. Pero da igual, para el ejemplo sirve igual. Área lateral, entonces, tendríamos que ver cuánto es el área de cada uno de estos rectángulos, que serían el área de cada uno de estos rectángulos, pues base por altura, que serían 6 por 5 centímetros. Y entonces el área lateral son ¿cuántos rectángulos? 1, 2, 3, 4, 5. Lógicamente tantos como lados tiene la base, pues los 5 por el área de cada rectángulo. Con lo que son 5 por 6 por 5, que serían 150 centímetros cuadrados. El área total será 2 veces el área de una de las bases más 150, con lo que nos da 270 centímetros cuadrados. Importante en todos estos problemas escribir las unidades y recordar que las áreas van en unidades cuadradas y los volúmenes en unidades cúbicas. Ahora que tenemos el área, vamos a calcular cuál sería el volumen de un prisma. Bueno, para el volumen del prisma lo que tenemos que pensar es, si tenemos piezas iguales entre sí y vamos apilando unas sobre otras, el volumen de ese prisma va a ser igual a la superficie de cada una de las piezas multiplicada por la altura de las piezas que podamos ir apilando. De este modo resulta que cuando tenemos eso, que es como si este prisma hubiera sido construido apilando fichas que tuvieran esta forma de pentágono, pues el volumen resulta que es igual al área de la base de cada una de esas fichas multiplicado por la altura de toda esa torre de fichas. Entonces, lo único que necesitamos es saber cuánto vale el área de la base, que en nuestro ejemplo eran 60 centímetros cuadrados, y multiplicarlo por la altura, que en este caso eran 5, pues serían 300 centímetros cuadrados, perdón, centímetros cúbicos, porque esto es un volumen, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio más. Os decía antes que dependiendo de cuáles sean las figuras planas involucradas en el prisma, van a salir los cálculos un poco más sencillos o menos. La diferencia va a estar en el cálculo del área de la base.
¿vale? Las áreas laterales siempre van a ser áreas de rectángulos. Tendremos 3 rectángulos, 4, 5 rectángulos, pero el caso es que son áreas de rectángulos que son muy sencillas, base por altura. En cambio, al calcular el área de las bases, depende, porque si teníamos un pentágono regular, como nos ocurría aquí, teníamos que aplicar esta expresión, perímetro por apótema partido por 2. Si tuviéramos la suerte de que sea un cuadrado, es muy sencillo, lado al cuadrado. Y si es un triángulo, como nos ocurre aquí, tendremos que recordar que el área total va a ser el área de la base, o sea, de las bases, más el área lateral. Y aquí, como son triángulos, tendremos que hacer base por altura partido por 2. Y tenemos que ver exactamente qué datos son los que tenemos. Ahora no tengo escrito, representado el desarrollo plano, pero en realidad, para calcular las áreas y sobre todo para el área de la base, sí que me es útil de alguna manera tener en mente cómo es esa base o ese desarrollo plano. Entonces, si quisiéramos hacer ese desarrollo plano, haríamos las caras laterales aproximadamente, bueno, aprox, y ahora estarían por aquí las dos bases, ¿no? Entonces, nuestras áreas de las bases. Bueno, esto es un dibujo, en fin, tope gama, ¿eh? El área de la base. Tenemos un triángulo que nos dicen que es equilátero, ¿vale? Que las bases son triángulos equiláteros y su lado son 5 centímetros. Para calcular el área de la base necesito conocer cuál es su altura. Bueno, como no la conozco, voy a utilizar Pitágoras para calcular esa dimensión. Entonces, conozco que estos son 5, esto es lo que quiero calcular, le voy a llamar h, y el cateto que me falta es la mitad, 2,5. Pitágoras nos dice que 5 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Por lo tanto, nuestra h es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. ...4,33 centímetros. Bien, pues una vez que sé eso, ya podría escribir por aquí, vamos a ver, vale. El área de la base sería 5 por 4,33 partido por 2. $10,83. Centímetros cuadrados. Nos faltan las áreas laterales. Bueno, pues el área lateral es muy sencilla porque lo único que tengo que hacer es pensar en este desarrollo plano, y el área lateral será esta dimensión que coincide con el lado del triángulo, o sea, 5 centímetros, y esta otra dimensión coincide con el alto de nuestro prisma, que son 9. El área lateral es base por altura, 5 por 9, 45 centímetros cuadrados. Ahora que ya tengo eso, nuestra área total será 2 veces el área de las bases más, tengo 3 caras laterales, pues 3 veces el área de cada uno de los rectángulos, ¿vale? Cada uno de los rectángulos, cada una de las bases. Y hacemos ese cálculo. $156,65 centímetros cuadrados. Me falta ahora calcular el volumen. El volumen, vamos a ver, porque no quería borrar nada de esto. Para el volumen prácticamente lo tengo todo. Lo único que necesito es área de la base por la altura. Área de la base, o sea, necesito hacer operaciones básicamente. El área de la base es 10,83.
y la altura son 9. ...97,47 centímetros cúbicos. Y ahí ya lo tendríamos todo. Tareas de este vídeo. La primera es una tarea bastante diferente y consiste en que construyáis con papel un prisma, el que más os apetezca, pero ahora os enseño que hay unos cuantos para elegir. Y lo haréis a partir del desarrollo plano. ¿Dónde están los desarrollos planos para que podáis hacerlo de manera sencilla? En este blog, en el blog de Jon Hernández. Aquí está escrita la dirección. Intentaré acordarme y ponerla también en la descripción del vídeo, pero no os garantizo nada. Pero bueno, que si lo buscáis como blog de Jon Hernández, plantillas para construir poliedros, os debería salir. Y os enseño cuál es la página. La página es esta. Vale, tiene esta pinta. Y aquí en cada uno de estos enlaces tenéis son PDFs con los desarrollos planos para que si tenéis impresora y queréis lo imprimáis en casa, lo recortéis y ya a partir de ahí podéis montar vuestra figura, o si no, pues lo calcáis de alguna manera o lo copiáis en una hoja de papel. Os decía que había varios para elegir. Prismas, veis ahí, que prisma cuadrangular, triangular, pentagonal, hexagonal, pues cualquiera de esos, ¿vale? El que queráis. La manera en la que salen esos desarrollos, yo lo saqué, esta figura la saqué de ahí, de esa página, y tiene lo que os decía, esas lengüetillas para poder hacer el montaje. Y una vez que tengáis vuestro prisma construido, lo que haréis es sacarle una foto y entregármelo junto con este ejercicio. Calcula el área y el volumen de un prisma cuadrangular de 5,3 metros de altura y cuya base tiene un perímetro, ojo porque os doy el perímetro, de 7,2 metros. Perímetro, que aquí me salió la letra un poco extraña. ¿Cuándo me tenéis que entregar esto? Como muy tarde, el viernes a las 2:30, y habilitaré una tarea en Edisgal que se llame Prisma. Del vídeo de mañana tendréis otra tarea en Edisgal que se llamará pues con el nombre de la figura que veremos, y en esta tarea es donde me adjuntáis tanto la foto como el ejercicio resuelto. Si queréis, ya que el ejercicio lo vais a hacer en la libreta, pues podéis poner al lado el prisma que hayáis hecho en papel o bueno, encima o tal, y así con una sola foto ya lo arregláis, ¿vale? La entrega. Y nada más por mi parte. Espero que, que os pongáis manos a la obra y que con una actividad un poco distinta que creo que os puede ayudar mucho a visualizar cómo son estos cuerpos geométricos, pues que, paséis un rato un poco distinto.